Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano y amigo Víctor Mateo en este tu canal Unicif. Amén. Le damos gracias a Dios porque seguimos avanzando en Dios, seguimos creyéndole a Dios, seguimos glorificando su nombre, probablemente la situación, el momento difícil que estemos pasando. Dios siga bendiciendo también tu vida, la vida de tu familiar, la vida de toda aquella persona que esté escuchando esto. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si no te has suscrito, pido que te suscribas, que active la campanita de notificaciones y que le des like. Que comentes esta palabra con alguien más, porque así como tú también, alguien más puede ser edificado. Amén. Quiero hablar la palabra de Dios en esta hora. Quiero hablar un tema que me gusta mucho, porque es un tema que en un tiempo determinado Dios me lo dio y no he tenido la oportunidad de desarrollarlo. Quiero desarrollar una parte de ese tema ahora en esta plataforma. Amén. Quiero leer una porción de la palabra en el libro de Apocalipsis, su capítulo 11, verso 12. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis, capítulo 11, verso 12. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra, porque sus palabras son vidas, son verdaderas, son eficaces. Son lámparas a nuestro pie, ilumbran nuestro camino, nos guían, nos enseñan cómo debe caminar y a vivir. Amén. Entrando en materia inmediatamente, quiero hablar de este tema y es bajo el tema voz de trompeta. Entonces, al nombre del Señor. Voz de trompeta es un tema que podemos ponerlo así, un tema interesantísimo, o podemos ponerle también voz de mando, pero me gusta más voz de trompeta o voz con autoridad, porque quiero es hablar de algo que tiene fuerza cuando habla, cuando abre su boca y expresa. Entonces, al nombre del Señor. Hablando la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 11, su verso 1 en adelante, lo que habla es de dos testigos, dos personas que cuando se manifestó la venida de Cristo, Dios los envió a la tierra para que hicieran prodigios y señales en la tierra. Dice la Biblia que esos dos personajes, uno tenía el poder para traer plaga y el otro tenía el poder para hacer que descendiera fuego del cielo. Y tras estas señales de estos prodigios, todo era para que ningún enemigo se le pudiera pegar, sino que todos los enemigos sucumbieran ante ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que a Satanás o al enemigo se le dio la autoridad y el poder para que venciera sobre ellos y los mataran. Y dice que los mataron y los dejaron en una plaza ahí. Entonces pasaron 3 días y 3 noches y todo el mundo pasaba y lo veía. El tercer día se escuchó una voz del cielo que dijo, subid acá. Bendito sea el nombre del Señor. Y todos ellos subieron al cielo y todos los enemigos lo vieron. ¿Qué te quiero hablar cuando yo te digo que es una voz de autoridad, una voz de trompeta o una voz de mando? Te estoy hablando de una voz potente, es una voz con autoridad, es una voz que cuando habla, lo que habla se ejerce, se manifiesta. Estamos hablando de la voz de Dios, estamos hablando del Génesis, de cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios y separó las cosas, pero todo lo que se manifestó en el Génesis fue porque Dios lo manifestó, fue porque Dios lo dijo. Incluso cuando Dios iba a hacer al hombre, dijo, hagamos al hombre. Cuando Dios va a hacer algo en la vida de una persona, primeramente Dios lo manifiesta, lo expresa con la palabra, lo expresa con pensamiento. Bendito sea el nombre del Señor, porque que Dios cuando algo sale de su boca, es eso que se ejerce, eso es lo que se manifiesta. Estoy hablando con personas que Dios le ha dado autoridad, que Dios le ha dado el poder, que Dios le ha dado el dominio propio para ellos poder tener palabra de autoridad. Son personas que reprenden demonios, son personas que van en contra de las malicias, pero con su voz, con su fuerza, con la manifestación del habla de ellos, de las cuerdas vocales de ellos. Son palabras que cuando salen de su boca, son palabras que trastornan, que corrompen, son palabras que estremecen, que causan terremotos, que causan potencia. Estamos hablando de personas como Elías, que dijo, no va a llover hasta que mi palabra no salga de mi boca, bendito sea el nombre del Señor. Estamos hablando de Josué, que dijo, aquí sol detente en Jalón y tú en el valle de Jalón, y no se movilizó nada. Estamos hablando de un Moisés que dijo, el mar divídete, se dividió. Estamos hablando de un Moisés que dijo, la piedra la chocó. En una ocasión le dijo, por mi palabra, por mí tienen agua, bendito sea el nombre del Señor.
Estamos hablando de personas que cuando hablan, lo que hablan, lo manifiestan de una manera tan poderosa que eso trastorna el mundo de las tinieblas. Estamos hablando de personas que cuando hablan, sus palabras son palabras que conmueven, que trastornan. Incluso estas personas tienen palabras para convencimiento. Estamos hablando de personas que cuando hablan con otra persona los convencen a la manera que hablan, a la manera como se expresan. Son personas que incluso en el mundo tenían esa labia que tú pasabas por la calle y ellos estaban vendiendo algo y tú tenías que comprarle por la labia que te movilizaba. Son personas que incluso cuando tú vas a un restaurante o a algún lugar a comprar, por la manifestación de la palabra que ellos te dan y tú te convences de la palabra y haces lo que ellos dicen. Son personas que tienen como una guianza en sus palabras, un liderazgo en sus palabras. Son personas que por más que uno quiera detenerse, siempre tiene que irle atrás, porque son personas que cuando hablan, nosotros entendemos que habla una persona de Dios, una persona con un espíritu tremendo, una persona con un espíritu superior. No sé si tú me estás entendiendo, tú que estás ahí, pero son personas que cuando hablan, sus palabras no quedan vacías, que no se sienten vacías, son palabras de peso, son palabras que te hacen sentir la presencia de Dios, son palabras que te hacen sentir la manifestación de Dios en tu vida. Incluso esa misma persona cuando hablan, muchas veces profetizan alguna palabra de parte de Dios y tú sientes en tu corazón que se estremece, tu cuerpo se estremece, hasta los huesos tuyos sienten que la palabra de Dios fue hablada a través de esa persona. Estamos hablando de personas que manifiestan el poder de Dios a través de su palabra. Estamos hablando de personas que cuando Dios dice algo en el cielo, yo tengo oído allá, pero cuando yo lo dice aquí en la tierra, es como que Dios hubiese hablado en la misma tierra. No sé si me estoy dando a entender con personas aquí que quizás se estén lejos, pero estoy diciendo que no es hablar duro, no es hablar mal, no es hablar gritando, es hablar con potencia, con autoridad, es hablar que la persona entienda y comprenda lo que estás hablando. Estoy hablando de personas que no tienen que titubear, y aunque titubeen, tú entiendes y conoces y ves, no, pero fulano cuando habla de parte de Dios, porque fulano cuando habla, no habla con rodeo, habla claro y habla pelado, bendito sea el nombre del Señor. Estamos hablando de personas que así como Jesús cuando hablaba, la gente le seguía. Este hombre como que me agrada, porque cuando él habla como palabra que me agrada, palabra de vida. Como que habla con autoridad, no habla como la otra gente, que hablan como vacío, que no se siente lo que habla. Son predicadores y son gente que hablan, que cuando están en campaña o en actividades, hasta lo más lejos las personas van corriendo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el juidero? No, que hay una persona que está hablando con autoridad. Esto es tener voz de mando, voz de autoridad, voz de trompeta, es expresar en palabra la manifestación de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Contigo estoy hablando y te digo, esa voz que Dios te dio, sigue usándola. Incluso hay gente que está cantando, tienen esa manifestación de la voz, que tú ves, escuchas las notas de voz de esa persona y de repente como que el ambiente sientes que se libera, que la atmósfera cambia, porque cuando esas personas hablan como con una que tú no sabes cómo ponerte, porque la presencia de Dios te llena a tal punto que tú lo único que quieres es adorar, no para adorar la voz de esa persona, sino para adorar la gloria de Dios por la manifestación de Dios en la vida de esa persona. Quiero dejar este tema hasta aquí porque me gusta ser breve y me gusta ser corto, porque los temas en verdad son muy interesantes, son muy agradables. Amén. Si no has suscrito, pido que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones, que le des like, que comentes esta palabra con alguien más, para que así como tú también alguien más sea edificado. Estuvo con ustedes su hermano Víctor Mateo en este su canal, Un Discípulo. Dios te bendiga, Dios te guarde.